Hola, muy buenas y grandes tardes. Muchas gracias por la cariñosa presentación. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes este día, en este encuentro familiar desde acá de Hualpén. Y realmente es una bendición poder compartir este mensaje que entiendo en mi corazón viene de parte del Señor para cada uno de nosotros. El mensaje se titula En la cueva. Y vamos a estudiar justamente la vida de un personaje bíblico que tuvo que vivir circunstancias quizás muy similares a las que muchos de nosotros podemos estar pasando. En general, durante este tiempo hemos conversado sobre la oportunidad que implica la pandemia. Yo he tratado de contextualizar la mayoría de los mensajes que he tenido el privilegio de compartir en esta situación que estamos viviendo. Y en la oportunidad que implica y justamente en la bondad del Señor con los principios que su palabra nos entrega para poder enfrentar nuestros tiempos. Pero hoy día vamos a ver el lado B de este confinamiento. Vamos a ver justamente algo que en general no se conversa, tampoco se ve a través de la pantalla, pero sí está sucediendo en el corazón. Para lo cual le pedí a 6 amigos personales, hijos del Señor, que me compartieran la respuesta a una pregunta. ¿Qué emociones, qué sensaciones has experimentado durante el tiempo de confinamiento? Y les quiero compartir las respuestas de cada uno de ellos. En estos tiempos de cuarentena me he sentido aislado, ya que ya no puedo ver a mis amigos con la misma normalidad que antes. He tenido letargo debido a la falta de actividad que tengo y me he sentido frustrado a mi incapacidad de poder realizar ciertas acciones que antes podía con normalidad. Al principio me sentí confundida y después ya confrontada con mi propio corazón, con ese temor al futuro que muchas veces no nos atrevemos a exponer, y hasta que en un momento ya como que me rompí, la verdad. En este tiempo de pandemia me he sentido limitado, desanimado y eso muchas veces ha afectado mis ganas de congregarme. En este tiempo el Señor me ha permitido examinar mi corazón y lo que hay en el fondo de él. Autocomiseración, falta de perdón, miedos, cuestionamientos. Me he visto envuelta en una espiral de pensamientos y sentimientos, los cuales me tienen muy agotada y a ratos desanimada. La pandemia y el momento político y social que vivimos me ha llevado a pensar en la vida de cuántos hoy no conocen al Señor, cuántos no pueden llegar a irse con Él. Ha sido tiempo angustiante y doloroso para mí. En este tiempo he experimentado mucha angustia, temporadas de soledad, de abandono, debido al estar casi completamente confinada. No ha sido fácil el tener que encontrarme conmigo misma, ver mis errores, darme cuenta de lo malo que hay en mí y ver cómo soy tal cual. Estos testimonios yo se los pedí hace unos días atrás a estos amigos. Y de hecho me los entregaron justo el día que se decretó la cuarentena para las comunas de acá de la provincia. Y ellos no sabían quiénes eran los otros a quienes le había también solicitado este video. Pero al recogerlo me daba cuenta que hay ciertos patrones en cada una de sus respuestas. Y tiene que ver con lo que está pasando en el corazón. Quizás no es lo que se conversa, quizás no es lo que se ve a través de la pantalla cuando nos reunimos. Pero está pasando y me gustaría guiar este mensaje a encontrar respuestas en el Señor para poder enfrentarnos a esta situación que realmente está pasando y que va a seguir pasando en lo profundo de nuestra alma. Estuve viendo un estudio sobre el aislamiento. Indicaba que este año 3 de cada 5 personas están experimentando una persistente sensación de soledad. Lo preocupante es que esto era un aumento en 7 puntos respecto al estudio del año 2018. Y en realidad era bien extraño porque por otro lado se han disparado el uso de las redes sociales, de la conectividad entre las personas, de los amigos, de los seguidores, ¿cierto? Y las plataformas que nos permiten mantenernos incluso virtualmente más conectados que antes. ¿Por qué entonces esta persistente sensación de soledad y angustia se ha aumentado tanto en este tiempo? Y tiene que ver con que el aislamiento tiene un potencial de afectarnos, inclusive fisiológicamente. Por eso los astronautas se preparan y se entrenan mentalmente tan bien para el confinamiento. Rutinas, horarios, propósitos, porque saben que en el aislamiento la mente puede sucumbir. De hecho, por eso, dentro de los recintos penitenciarios,
una de las penas dentro de los conflictos internos que se puedan generar, motines y otras cosas más, es el confinamiento solitario, porque el aislamiento es difícil. Y hoy día me gustaría guiar este mensaje hacia la historia de un gran hombre de Dios que estuvo justamente confinado y que experimentó en su vida varias de estas emociones que vimos reflejadas en el video. Me gustaría que fuéramos al primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a estudiar los versículos 8 al 16. Dice así: Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. El monte también conocido como el monte Sinaí. Allí pasó la noche en una cueva. Y el Señor se le aparece a Elías más tarde. Y la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó el Señor. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, dice la Biblia, vino un viento recio, tan violento que partió montañas y hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió nuevamente: me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y el Señor le dijo: regresa por el mismo camino, ve al desierto de Damasco y cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y unge también a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Es muy particular esta parte de la historia porque, primero que todo, vemos a Elías en una cueva, ¿me explico? Escondido en una cueva. Y quiero aclarar primero que todo que Elías no vivía en una cueva y que tampoco la visitaba regularmente. Elías era un gran hombre de Dios, de hecho su nombre significa el Señor es mi Dios. Y es considerado uno de los mayores profetas. Imagínense que no alcanzó la muerte e inclusive en el Nuevo Testamento aparece en el monte de la Transfiguración junto a Jesús y a Moisés. Imagínense el momento glorioso, Jesús transfigurado y Moisés y Elías frente a los tres discípulos más cercanos del Señor. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas, como dando el estándar del profeta de los profetas. Había visto y realizado milagros, valiente, audaz, con tremendas convicciones. Y vamos a darnos cuenta que, si podemos ir en algún minuto leer el capítulo 17, nos vamos a dar cuenta del contexto de este gran hombre de Dios. Elías aparece repentinamente en escena cuando justamente el rey de Israel, Acab, bajo la influencia de Jezabel, su esposa, ¿cierto?, se convirtió en un adorador de Baal. El rey de Israel adorando a un dios pagano. Por lo tanto, se le presenta, ¿cierto?, Elías al soberano y le anuncia, como consecuencia de sus acciones, una sequía de duración indeterminada. Este era el castigo por la apostasía del rey de Israel. Y ahí en Jezreel, ¿cierto?, siguió además una época de hambre. Vemos a Elías después, ¿cierto?, ahí en el arroyo de Quirit, siendo alimentado por el Señor a través de cuervos que le llevaban pan y carne. Luego en Sarepta, más al norte, multiplicó el alimento, la harina y el aceite, ¿cierto?, en la casa de una viuda. Luego la viuda pierde a su hijo y Elías es usado para resucitarlo. Nos vamos dando cuenta que Elías era un hombre de Dios tremendo, iba de un lado para otro sirviendo y viendo la gloria del Señor a través de su vida. Quizás igual que tú y yo, ¿cierto?, haciendo las cosas de Dios, pero de repente todo se detuvo. Y Dios nos tiene confinados acá en nuestras cuevas. Independiente de dónde tú estás viendo esta transmisión, esto está afectando al mundo entero.
Y Dios por una temporada detuvo todo, todo. Y aquí estamos, tú y yo, cada uno en su propia cueva. Quizás también andamos de un lado para otro, tratando de solucionar las cosas, ¿cierto? Preocupándonos por todo. Pero quizás Dios tiene propósitos con este tiempo y está usando este momento para llamar nuestra atención. Y muchos estamos confinados y muchos están solos. Quizás como Elías en esa cueva. ¿Qué es lo extraño de todo esto? Que en realidad, en el comienzo del libro de Génesis, cuando nosotros vamos a estudiar la creación, nos vamos a dar cuenta que Dios, cuando terminaba de crear algo, siempre decía, oh, wow, y Dios consideró que esto era bueno o era bueno en gran manera. Y esto era bueno en gran manera. Y Dios consideraba esto bueno. Sin embargo, hay una sola cosa que en el proceso de la creación Dios no encontró que era bueno. Génesis 2:18 dice, y no es bueno que el hombre esté solo, y ahora Dios permite que estemos un tiempo sin reunirnos, sin abrazarnos. Imagínense, hace unos días atrás tuvo cumpleaños mi madre. Ni siquiera pude verla. Ni siquiera de la ventana, no pude entrar por el cordón sanitario. Hace más de 5 meses que no nos abrazamos. Y hay muchas personas solas hoy. Otras quizás están con más gente dentro de su hogar, pero sintiéndose solitarios también. ¿Puede ser bueno estar solo? Si en el mismo libro de Génesis dice que no es bueno que el hombre esté solo. Nos vamos a dar cuenta a través de este mensaje, que así como hay otros casos en la Biblia, ¿cierto? Donde Dios tiene momentos donde aparta a hombres a temporadas solitarias. Tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, tenemos a José, ¿cierto? Incluso no solo solitario, sino confinado en una cárcel. Tenemos a Jesús, que el Señor lo lleva a lugares solitarios, lo tiene en Getsemaní. Y nos vamos a dar cuenta que hay propósitos detrás del confinamiento, que están en curso, pero tenemos que poner atención para poder de alguna forma sacarle el máximo provecho. Vamos a volver a nuestro personaje Elías. Así como vimos el contexto del capítulo 17, donde en realidad Dios lo usaba grandemente, en el capítulo 18, aquí sí que se luce el Señor a través del profeta. 3 años después de este episodio, donde él con Acab, Elías le indica que no iba a llover más sobre la tierra por causa de aquella apostasía, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y aún a los profetas. Y aquí es donde Elías se manda esta gran frase. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, bueno, síganlo a él. Pero yo soy el único, dice Elías, que he quedado de los profetas del Señor. En cambio, los de Baal cuentan con 450. Y aquí empieza una historia fabulosa en el monte Carmelo. Me gustaría que lo viéramos en video para que de alguna forma sea más claro. Acá vemos cómo se desarrolla esta historia. Están en el monte Carmelo y Elías justamente pide que le traigan 2 bueyes y que uno lo tomen, ahí están los profetas de Baal y otro para él. ¿Y cuál es la idea? Ponerlo sobre altares y orarles ellos a su dios Baal y él al Dios de Israel y ver cuál de los dioses consume con fuego el sacrificio. Los sacerdotes de Baal y los profetas de Baal se cortaron, danzaron, bailaron y nada sucedió. ¿Qué creen ustedes? Nada del cielo. Por su parte, Elías incluso se burló de ellos en algún minuto. Y luego, ya después de haber pasado todo el día, empezó a construir su altar. Un altar que además lo hace con 12 piedras. Pone leña sobre el altar y pide algo bien particular, que traigan 4 cántaras de agua. 3 veces, o sea, 12 cántaros en total, y mojen todo el altar, mojen la leña. Y es bien particular porque son 12 piedras y 12 cántaros. Para algunos comentaristas esto implica como la visión que Dios tiene de que el reino nunca había sido dividido, porque en este tiempo el reino estaba dividido, el reino del norte, el reino de Israel, el reino del sur, el reino de Judá. Y Elías pide en ese minuto que algo bien especial suceda, que se moje todo. Y él se inclina al piso e invoca
al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y le pide que fuego del cielo descienda frente a todos estos testigos de israelitas piadosos y de los profetas y sacerdotes de Baal para ver quién es el Dios verdadero. Y Dios, ¿qué cree que hace? Lanza fuego del cielo y ¡pum! Consume por completo el sacrificio que él le había entregado al Dios de Israel. Acto seguido de esto, la gloria del Señor se manifiesta y Elías se encargó de los 450 profetas de Baal. Imagínense lo que esto significa. Este hombre, valiente y guerrero, no solamente invocó fuego del cielo y se consumió por completo el sacrificio, sino que después se encargó de degollar a estos 450 profetas de Baal. Acto seguido, Elías se vuelve a postrar en tierra y volvió a llover en Israel. Qué maravilloso contexto de todo lo que vemos de este profeta en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Por tanto, ¿qué está haciendo Elías en el capítulo 19 en una cueva? Este audaz, ungido, valiente guerrero en aislamiento. Sucede que la Biblia dice que todo esto que le acabo yo de repasar muy sintéticamente del capítulo 17 y el capítulo 18 llamó la atención de ¿quién creen ustedes? De la esposa del rey, Jezabel, quien ese día puso precio a la cabeza de Elías para que fuese asesinado en 24 horas. Y la Biblia dice en el capítulo 19 que estábamos estudiando un poco antes, en el verso 3, que Elías, ¿qué sucedió? Se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y protestó contra el Señor. Estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Este mismo Elías, que era alimentado por cuervos, me explico, que detenía la lluvia, que resucitaba muertos, que hacía milagros, que descendía fuego del cielo, hoy día está chato. Y sigue después el versículo 8, Elías se levanta y una vez fortalecido, ¿cierto?, después de haber comido, viaja 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, Sinaí, el monte de Dios. Y allí pasó la noche en una cueva. Elías, nuestro héroe, viaja desde el norte de Israel. Estaba, ¿cierto?, en Jezreel, en el monte Carmelo, luego en Berseba, en Judá, y viaja hasta el monte de Sinaí. 40 días y 40 noches, similares a los 40 días que Moisés estuvo, ¿cierto?, justamente en el monte Horeb, similares a los 40 días que estuvo Jesús, ¿cierto?, en el desierto de Judea. Algo pasa con nuestro protagonista, con nuestro héroe. Huye, y no huye poco. Si vemos el mapa que tenemos acá al lado, nos vamos a dar cuenta que Elías finalmente camina 500 kilómetros desde el norte de Israel hasta la península del Sinaí. 500 kilómetros. 500. Este hombre, vacilante, con temor, harto de todo y angustiado inclusive con pensamientos depresivos y suicidas, huye 500 kilómetros al sur para esconderse en una cueva. Nuestro protagonista, nuestro héroe de la jornada, huye 500 kilómetros al sur para esconderse en una cueva. Y llega a esa cueva y ¿qué sucede? Dios le hace una pregunta, una maravillosa pregunta. Le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, tus profetas los han matado a filo de espada, y yo soy el único que queda con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. Nuevamente, ponga atención y ponga cuidado. Cuando Dios te hace una pregunta, es algo bien particular. Ahora vemos que en realidad en este caso Elías no solamente estaba solo físicamente, sino que psicológicamente se sentía solitario y con temor. Muchos hoy se sienten de esta misma manera. Es que tú no sabes lo que a mí me ha tocado vivir. Es que no sabes lo que me ha pasado. Es que tú no tienes idea de lo que yo he sufrido. Y pueden estar con sus familias, pueden estar casados, pueden estar con sus hijos en casa, pero se siguen sintiendo angustiados y solitarios. Elías, este hombre ungido, me explico, apartado y escogido, está solo en una cueva. Y está evitando lo que está afuera.
Quizás tal como nosotros, ¿cierto? Quedándonos en casa, confinados, pero así que aunque la cueva es protección, a veces esa protección, ¿saben qué? Es dolorosa. Nos puede resguardar, pero también nos incomoda. Y vemos que Elías puede lidiar con la escasez, puede lidiar con los profetas de Baal, puede lidiar con los enemigos que están a su alrededor, con reyes en su contra, con todo eso, pero no puede lidiar con la incertidumbre, la amenaza y la soledad. La cueva para Elías es un punto de inflexión. El profeta que entró en esa cueva no es el mismo que salió de ella. Y lo que me llama la atención es que Dios 2 veces le pregunta lo mismo, verso 10 y verso 13. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Usted cree sinceramente que Dios no sabía qué estaba haciendo Elías ahí? Finalmente, cuando nosotros oramos al Señor, estamos entregándole al Señor nuestras cargas, ¿cierto? Pero Él ya lo sabe todo. La Biblia dice que antes que un pensamiento llegue a nuestra boca, Él ya lo tiene en su corazón. Entonces, ¿por qué le pregunta? Y le pregunta 2 veces. Y esto es muy interesante. Y ponga atención. Y yo lo he entendido así en mi vida. El Señor le pregunta porque quería que Elías abriera su corazón. No es que Dios no supiera lo que está pasando con Elías. No es que Dios no sepa lo que está pasando contigo. Él lo sabe. Pero necesita que nosotros derramemos nuestro corazón, que contemos nuestra verdad, que contemos lo que estemos sintiendo. Y así como escuchamos los testimonios al comienzo, termina siendo casi una terapia para nosotros el poder ver cómo Dios escucha nuestra inquietud, escucha nuestra angustia, nuestra soledad. Y Elías derrama su corazón ese día. Todo lo que sentía, todo lo que estaba viviendo, las amenazas. Probablemente usted y yo también estamos amenazados por la incertidumbre, amenazados por los supuestos, amenazados por el qué pasará, amenazados por qué pasaría, amenazados con el temor, amenazados con la angustia, amenazados con la soledad. De hecho, el artículo que les comentaba al comienzo, que estuve leyendo sobre el aislamiento, concluye que no es el aislamiento el mayor problema, sino es la percepción que tenemos del aislamiento lo que puede dañar nuestras vidas. Y esto es muy importante, porque es lo que Dios quiere trabajar contigo y conmigo este día. Es la percepción que tenía Elías cuando estaba en esa cueva. Es la percepción que tienes tú respecto del confinamiento, respecto de la pandemia, respecto de la cuarentena, respecto de la soledad, respecto de la angustia, la que te hace daño. No es el aislamiento en sí. Y Elías derrama su corazón delante del Señor de una forma muy sincera. Y me llama la atención, ¿cuál es la respuesta del Señor para Elías? Vemos que Él le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Y ahí vemos en realidad que vino el viento recio, seguido de un terremoto, seguido del fuego. Y Elías salió a ver el viento, salió a ver el terremoto y salió a ver el fuego. Y sucede que el Señor no estaba ahí. Quizás como muchos de nosotros, en realidad estamos buscando al Señor en el ruido. Estamos buscando al Señor que se manifieste, ¿cierto?, en medio del bullicio. De hecho, hay varios que me han preguntado durante este tiempo, y me han dicho, extrañamos el reunirnos, extrañamos los congresos presenciales con mucha gente, con la alabanza en vivo, con esos equipos de iluminación, con esos momentos especiales para estar con Dios, para sentir su presencia. Si nos damos cuenta, en realidad, como que nuestro corazón busca ese tipo de manifestaciones de parte del Señor. Pero si ponemos atención al mensaje, el viento, el terremoto y aún el fuego son eventos que finalmente apelan ¿a qué? A nuestros sentidos, estimulan nuestras sensaciones, generan una respuesta emocional, pero Dios no estaba ahí. Pero después de estas manifestaciones, Dios habló y no era ruidoso, no era escandaloso, no había redoble de tambores, no había un grupo de danza, no había ningún tipo de cortina musical. Dios no suena como la mayoría de nosotros pensamos. Dios susurra.
Y este es el punto de inflexión en la historia. Aquí es donde todo cambia para la vida de Elías. Porque ese día él aprendió en esa cueva la lección más importante. Cómo escuchar la voz de Dios. Cómo escuchar la voz de Dios. Y déjame decirte que en lo personal, cada vez que Dios me ha hablado profundamente respecto de cosas trascendentes, ¿cierto? Mi familia, mi llamado, el ministerio, siempre me ha susurrado. Y si hoy día tú estás muy ocupado en el ruido, hablando y repitiendo, recuerden que Elías 2 veces repitió el argumento delante del Señor, como si el Señor no lo supiera. Quizás hoy día tú estás llenando tu boca de queja, de murmuración, hablando y hablando y hablando. Te puedo dar un consejo. Guarda silencio y escucha. Guarda silencio y escucha. Porque ni viento, ni terremotos, ni fuego, ni Jezabel, ni los cuervos, nadie podía decirle a Elías lo que él buscaba. Nadie podía informarle a Elías lo que él necesitaba. Hasta que guardó silencio. La cueva fue la bendición de Elías. La cueva fue el lugar de silencio. La cueva y el confinamiento, el aislamiento fue el punto de inflexión para escuchar la voz de Dios. Y quiero decirte, hijo de Dios, que si hoy día tú estás escuchando este mensaje es porque Dios quiere hablar contigo. Ciertamente tu vida probablemente ha sido muy ruidosa. Has estado ocupado y preocupado, corriendo de un lado y para otro, ¿sí? Escuchando el viento, el terremoto y el fuego, pero no encuentras dirección. Por lo mismo hemos cometido grandes errores en nuestra vida. Porque al tratar de buscar a Dios en medio del ruido de nuestros afanes, nos hemos descalibrado de su voluntad. Y hoy día Dios quiere susurrar a tu oído y al mío, para animarnos, para consolarnos, pero en especial para revelarnos su voluntad, su propósito y aún su secreto. La Biblia dice que los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Dios quiere susurrar hoy. Esta cueva donde Dios nos ha puesto en confinamiento, esta cueva donde el Señor nos ha permitido hoy día estar, es una oportunidad para guardar silencio. Si te das cuenta después que Dios le susurra a Elías, no vemos más al profeta quejarse, no lo vemos más lamentarse y nunca más hablar de los profetas de Baal ni de Jezabel. Porque Dios es el que se ocupa justamente de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestros enemigos, para guiarnos hacia nuestro destino y dejar lejos atrás nuestra historia. Yo te animo a que entiendas que este confinamiento, que esta cuarentena, que este aislamiento, es algo que probablemente quizás en el futuro no se va a repetir. Y es una oportunidad de estar en nuestra cueva para dejar en silencio nuestra vida en un momento. Y empezar a escuchar. Ahora, para terminar, hay algo súper interesante que Dios nos quiere hoy día enseñar con el desenlace de esta historia. ¿Qué le susurra el Señor finalmente a Elías? No le susurró nada respecto de lo que Elías expuso en sus 2 argumentaciones. No le respondió nada de los profetas de Baal, no le respondió nada sobre Jezabel, no le respondió nada sobre su amenaza de muerte, no le respondió nada sobre su soledad, no le respondió nada sobre su aislamiento, nada de eso. Él le dice, Elías, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey. Elías, toma tu aceite, porque te llevaré de la cueva a estar delante de reyes. No te puedo llevar delante de reyes antes, porque estás muy preocupado por tus amenazas, por tu angustia, por tu soledad. Primero, tengo que llevarte a la cueva, para que aprendas a escuchar mi susurro y promoverte delante de reyes. Quizás lo mismo está pasando contigo y conmigo el día de hoy. Estamos iniciando una segunda cuarentena, por lo menos acá en Hualpén. Y probablemente la primera respuesta en nuestras emociones es de algo de angustia, de incertidumbre y de centrarnos en qué es lo que no tenemos, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que va a pasar.
en nuestro dolor, en nuestro aislamiento, en nuestra ansiedad, en la incertidumbre. Nos podemos quejar incluso contra Dios, como si Él no supiera lo que está pasando en nuestro corazón. Con esto no estoy diciendo que no lo hagas, ¿me explico? De hecho, por favor, hazlo. Pero que no sea el centro de tu oración. Yo he entendido de parte del Señor durante este tiempo que este momento que Dios nos está regalando es para comenzar a callar. Y yo sé que a veces los silencios incomodan, pero son la plataforma que Dios usa. Empecemos a escuchar al Señor. Solo luego de eso sabremos cómo Dios quiere que salgamos de nuestra cueva para presentarnos delante de reyes. Yo entiendo que esto puede ser incómodo, que puedes estar experimentando cierta ansiedad por el aislamiento, cierta angustia porque probablemente tus planes y tus proyectos han cambiado. Pero es una oportunidad para que escuches el susurro de tu Padre. Porque la cueva no es el destino final. La cueva es el punto de inflexión. La cueva es una transición. La cueva es un despertar. Es una promoción. Así que yo te invito a que entiendas que este momento de confinamiento, que este tiempo que Dios nos ha permitido vivir de cuarentena, es una tremenda oportunidad. Así como Elías, a pesar de toda la gloria que vio, necesitó la cueva, necesitó el confinamiento, necesitó la aislación, necesitó estar solo, necesitó el silencio para escuchar el susurro que lo iba a promover delante de reyes. Yo te invito el día de hoy a que empieces a guardar silencio delante del Señor y empieces a escuchar a tu Padre. Empiezas a tener conversaciones y diálogos con el Señor en tu cueva. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido esta noche que cada uno de nosotros, primero que todo, pueda sincerar su corazón. Si durante este tiempo de confinamiento has experimentado angustia, has experimentado incertidumbre, has experimentado temor, soledad, confusión, si te has sentido amenazado, si te has sentido inclusive incrédulo, anda delante de tu Padre Celestial y derrama tu corazón. No es porque Dios no sepa lo que te está pasando, lo sabe, pero necesita que se lo digas para poder derramar tu corazón delante de Él. Y luego, guarda silencio. Medita en las promesas del Señor. Medita en su palabra en silencio. Tómate un tiempo del día para quitar toda interrupción y distracción y empezar a escuchar el susurro apacible. No está en el ruido del Señor. No está en el bullicio de nuestro día a día. Está en el silbo apacible. Por eso su palabra dice: el Señor está en su templo. Guarde toda la tierra, dice la Biblia, silencio en su presencia, porque ahí es donde Él quiere hablar. Él quiere hablar a tu corazón y al mío. En la cueva podremos tener conversaciones con papá. No le tenga resistencia a la soledad, no le tenga resistencia al confinamiento, no le tenga resistencia al aislamiento. Úsalo para que en el silencio de tu intimidad con Él puedas comenzar a escuchar ese susurro que te va a guiar, que te va a promover, que te va a consolar, que te va a animar. Señor, esta tarde queremos alabar tu nombre. Queremos bendecirte y pedirte ayuda, por favor, en el nombre de Jesús, en medio de nuestra debilidad.